Hola amigos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio. Estamos estudiando la Biblia con propósito. Es un placer, Telmito, estar con usted nuevamente. Gracias, David, por estar con nosotros haciendo el programa, llevando adelante los estudios de la Biblia con propósito. Vamos a seguir estudiando en esta oportunidad libro de Mateo, capítulo 7, el juzgar a los demás. El Señor Jesús, después de dar esa lección de no estar preocupados por los bienes materiales, más bien tenemos que buscar el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces, después de eso, quedó por escrito en el libro de Mateo, capítulo 7, el juzgar a los demás. El Señor Jesús nos enseña a no juzgar para no ser juzgados. Ayúdenos directamente vamos al estudio de la palabra. Ayúdenos con su versión, digamos así, que maneja, y de lectura, por favor, Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. Ya, dice así: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Ahí está. Lo que nosotros sembramos, cosechamos de parte de Dios, ni siquiera del ser humano. Dios nos da el premio, sea bueno o sea malo. De tener el premio, lo tenemos. Entonces, de acuerdo a la versión que dimos lectura, vamos a dar también desde el punto de vista de Reina Valera. Dice: no juzgues para que no seas juzgado. No juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Y con la medida que medimos, seremos medidos. Hoy, tremendo. Está muy claro. Tremendo la exhortación que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de sus hijos, cada uno de sus discípulos, a cada congregación, pueblo, ministerio, cualquiera que éste sea, porque realmente esto tiene plena aplicación en nuestro tiempo. Totalmente. Porque la gente critica, porque un hermano predicador, misionero, va de un lugar a otro caminando, le critica. Si va a caballo, le critica. Si va en bicicleta, lo critican. Si va en un vehículo, cualquiera que éste sea, siguen las críticas a todo nivel. Hemos convertido en nuestro estilo de vida el uso de la crítica, el juzgar a las personas. Entonces, y qué feo que eso esté en todos los ámbitos, en todos los medios de este problema, esta problemática. Por eso el Señor Jesucristo, aquí una palabra de exhortación a sus seguidores, a sus discípulos, a la iglesia de Cristo y al pueblo en general. No critiquen para que no sean criticados, pero no de los hombres, de Dios. Los hombres van a criticarnos, la crítica va a ir, va y regresa, pero el juicio, la sentencia, el premio que viene de Dios, de ese tenemos que cuidarnos. Porque lastimosamente nosotros vemos que se han creado canales, medios para criticar porque una persona ha desarrollado un ministerio grande, porque tiene dones, talentos, un llamado especial de parte de Dios. Critican. Mira cómo tiene tremendo edificio, tremendos carros, hasta avión tiene. ¿Por qué hacer eso? Dedíquese a predicar. Hasta nosotros nos estamos convirtiendo en
En este momento. En este momento nosotros también estamos criticando a los criticadores y también nos estamos convirtiendo en críticos. Seguimos, más bien tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Pero es un referente. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, no critiquen para no ser criticados? Sigamos en el ministerio, sigamos en la obra, dejemos de criticarnos los unos a los otros. Entre denominaciones nos criticamos, entre religiones nos criticamos. Dejemos de criticar, hacemos un llamado, comenzando desde nosotros. Dejemos de criticar para avanzar con el Evangelio, levantando el reino de Dios en lugar de ocupar tantos recursos, tiempo, dinero, talento para criticar, para atacar al adversario. No está bien. Por favor, no está bien este estilo, como David dijo, un estilo de vida. Algo más, porque se critica al ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, de los adolescentes, se critica. Es un, ¿cómo se dice? Es un estilo de vida y algo que necesitamos poco a poco ir haciendo conciencia en nosotros mismos que eso no ha sido beneficioso, ni para nosotros ni para los demás. Principalmente en este momento es pensando, a ver, en mí, ¿en qué me va a ayudar eso? ¿Cómo voy a hacer? Por eso Dios dice, no juzguen, no sean muy duros. ¿Por qué? Para que Dios no sea igual de duros con ustedes. A veces criticamos por cosas pequeñas, por cosas insignificantes. Entonces, por ahí debería empezar ese proceso de cambiar, de dejar de hacer cosas que no nos están ayudando. Y por eso no sé si podemos seguir leyendo. Y dice en el versículo 3, dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te das cuenta de que en tu ojo hay una rama. Sí, seguimos el texto de parte del Señor Jesucristo. Él lo hacía con autoridad, porque Él no caía en estos pecados de crítica. Él sí hacía la crítica, pero con fundamento. Él criticaba al sistema religioso, sobre todo al sistema religioso de aquel tiempo. Él no pasaba tiempo en el sistema político, de eso no. Él iba directamente al sistema religioso. Y aquí está. Mire, con esto sí estamos más familiarizados con este texto o esta versión. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí dice la rama, la viga, una madera grande en nuestro propio ojo. En otras palabras, el problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Por eso hay las críticas, por eso hay. Y cómo nos está preparando el Señor Jesús para luego hablarnos de la regla de oro en la oración. Pero primero vamos a desarrollar este texto. Por favor, ayúdenos con la lectura del verso 4. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Dice, primero observa la viga o la rama que hay en tu propio ojo para poder ayudar a la persona que tiene una basura pequeña. Así es. Pequeños problemas, pequeños defectos, pero el problema está en nosotros primero, en nosotros. Dice así, en el verso 4, ¿cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Y avanzo el 5, dice, hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para poder sacar la basurita que está en el ojo del otro. Ya lo puso un nombre, el Señor Jesús, no somos nosotros.
el Señor Jesús dejó por escrito quiénes son estas personas. Así es. ¿Quiénes somos? Tenemos que incluirlos porque de una u otra manera caemos en este mal. Así es. De juzgar y también de ver la basurita que hay en el prójimo sin darnos cuenta los problemas grandes que hay en nosotros. ¿Qué palabra perfecta? Ya lo puso un nombre el Señor Jesús. Hipócritas. En eso nos convertimos cuando empezamos a juzgar. ¿Y ahí qué dice ahí? En la palabra dice, ¿cómo daría la expresión el Señor Jesús que el autor, el que recoge estos datos históricos, Mateo, ¿qué dice ahí? Con signos de admiración, con signo. Y esta gente se llama hipócrita. Sácate la máscara. El hipócrita es cuando la persona se pone la máscara, así como los payasos para actuar se ponen máscaras, se pintan y todo eso. Y Dios, el Señor Jesús, nos dice, ustedes están con máscara. Su rostro refleja lo que hay en el corazón. Esas caras bonitas no reflejan que hay algo sucio en su corazón. Eso es lo que yo puedo entender. Usted con esa mente lúcida, con ese corazón que no está contaminado como los de nosotros, los mayores. Entonces, ¿qué más podemos decir frente a esto? Chuta, está claro, está muy, muy claro, ¿no? El hecho de que la palabra de Dios dice directamente que nos estamos convirtiendo en hipócritas y es una realidad, porque sí, lo que naturalmente es lo que nosotros nos desagrada de las demás personas o de algo que hacen otras personas, lo que juzgamos es algo que quizás no toleramos o no toleramos de las demás personas, pero es algo que nosotros mismos estamos teniendo. Algún problema de nosotros, alguna actitud de nosotros, algún hábito de nosotros, es lo que primerito observamos en los demás y intentamos juzgar. Es por decir, si alguien viene y dice, mira, ese hombre se ha comprado un carrazo y todo eso, es lo primerito que quizás si tú tuvieras ese dinero, hicieras, te compraras un bonito carro, un carro así. Entonces es algo que hay en nosotros y se refleja. Por eso se ocupa la palabra hipócrita. Porque realmente viene a ser como, tú eres un envidioso. Exacto. No tienes críticas. Así es. Entonces, hipócrita le llama el Señor Jesús a ese estilo de pensamiento, a esas palabras. Entonces, ¿qué podríamos decir a esa gente que crea un canal para dedicarse a criticar y comienzan y tanto tiempo invierte? Para ellos, Dios ya los tiene un premio. A lo mejor esa gente van a perder el premio del perdón, de la salvación y la vida eterna. Se ganaron el premio de la perdición. Uy, tremendo, tremendo. ¿Qué dice en el siguiente versículo? En el versículo 6 de Mateo capítulo 7 dice así: no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. ¿Cómo entenderíamos Bueno, el Señor Jesús texto? Sabía qué estaba diciendo profundamente. No deis lo santo, lo bueno a los perros. Nosotros, ¿cuántas personas estarán apreciando y al mismo tiempo otros reprochando? Entonces, no demos más largas a esto, sigamos, porque no demos lo santo a los perros,
ni las perlas a los chanchos, porque los chanchos, el dueño el que le cuida, la chanchera, le pega un baño y todo eso, y con un pequeño descuido al charco y otra vez sucio, otra vez. Entonces el Señor Jesús cuando habla de los perros en el sentido espiritual, es la gente traicionera, como ahí mismo dice, que se dan la vuelta y pueden morderlos. Entonces, a veces nuestros propios amigos, familia, hermanos en Cristo, nos pueden morder. Hay que cuidarnos, porque hay hipocresía. Tarde o temprano, algo va a suceder. Y para dar una mejor explicación o un poquito más de explicación, veamos Gálatas capítulo 6, cómo el Señor Jesucristo nos enseña a comportarnos, a ayudarnos los unos a los otros para poder sobrellevarnos, para podernos manejar mejor en el ministerio, en la iglesia de Cristo, en el remanente. Y buscando el deseo de ayudar, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, de acuerdo a su versión, ayúdenos con la lectura de solamente el 1, luego leemos el otro. Listo, Gálatas capítulo 6, verso 1, dice así: Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado o ha fallado, deben corregirlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Mire, tenemos que corregirnos a tiempo, corregirnos, y tenemos que corregirnos a nosotros mismos para poder corregir a los demás. Primero sacarnos la viga, esa rama que hay en nuestro ojo, para ayudar a sacar la paja o la basura pequeña que hay en el prójimo. Y en el verso 2, 6, 2, permítame dar lectura: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Tenemos que sobrellevar. En este momento le vamos a sobrellevar estas cosas en oración, para que Él vaya arreglando esta hipocresía que hay en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en vez de ser uno, se critica. El pueblo de Dios, en vez de ayudarnos los unos a los otros, nos estamos cerrando la puerta. En el verso 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cómo está en la versión ese verso 3? Dice: si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Eso. Cree tener la absoluta verdad en cuanto a la palabra de Dios, a lo teológico, a esto o aquello. No. El Espíritu Santo de Dios va a ir quitando lo falso y dejando lo verdadero. En el verso 4 dice, ya vamos terminando y todavía no tocamos el tema de la oración de la regla de oro. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno vea su propia rama. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Solamente tenemos que ver nuestra vida. ¿Por qué juzgar a los demás? ¿Por qué criticar? ¿Por qué hacer estas cosas? Así es. Y está muy, muy clarito, ¿no? Muy clarito. Examinar su propia conducta, dice acá. Y si es buena, podrá sentirse satisfechos de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada persona está viviendo una realidad diferente. Quizás no sabemos qué esté sucediendo y nos hemos acostumbrado a señalar, juzgar, a señalar y a estarle dándole con toda la crítica, sin saber qué está sin realmente. Tomar en cuenta, por ejemplo,
en cuanto a edad. Los adultos juzgando a los niños, porque son así, bien activos, un poquito indisciplinados, pero es propio de su edad. Los adolescentes, los jóvenes, son otra generación. Los jóvenes criticándonos a los que somos menos jóvenes, entonces criticándonos. Pero Así ¿por qué es. criticarnos si somos nuevas generaciones distintas? No. Tenemos que ser muy, muy respetuosos, tolerantes los unos con los otros. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña para nosotros no equivocarnos, tener mejor relación entre los unos y los otros. Y vamos al segundo, ya estamos terminando el tiempo, pero vamos a ver qué dice la oración y la regla de oro. Piden y se los dará, busquen y hallarán. ¿Cómo dice en su versión? En el Mateo capítulo 7, en el verso 7, dice así: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Eso, muy bien. El verso 8 dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que la llama se le abrirá. Acción. En otras palabras, tenemos que accionar nuestra fe. Si es que tenemos que pedir, ¿qué pedimos? Tenemos que pedir conforme al plan y al propósito de Dios. Y cuando no sabemos qué pedir, tenemos que decir al Espíritu Santo de Dios que interceda por nosotros. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Vamos, terminemos leyendo Romanos 8, 26 y 27. Porque nosotros podemos, para que la regla de oro se mejore, que se convierta en una regla de diamante en la oración, veamos en Romanos 8, 26 y 27. De lectura si ya lo encontró. Dice así en Romanos 8, 26 y 27. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda. Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu Santo mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu, ruega a Dios por su pueblo especial, y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahí está. Si no podemos, si no sabemos cómo orar, tenemos que dejarnos ayudar del Espíritu Santo de Dios. 26, desde el punto de vista de Reina Valera. Y Él, de igual manera, estamos hablando del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo sabemos, pero Él sí, el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Mire, Él escudriña nuestros corazones. Él nos toma o nos hace una radiografía. Ustedes han venido a cumplir un plan y un propósito. Ustedes han venido a este mundo. Tú has venido a hacer esta tarea, esta misión. Pide conforme a eso, porque solo Dios sabe para qué nos ha traído a este mundo. Solamente tenemos que ser sencillos y decir: yo no lo sé, todavía no descubro, hágalo usted, pero hay que pedir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos deja como un complemento a la regla de oro de Jesús. Exacto, y para entender un poquito más, ¿no? Hoy día como el texto que hemos ido leyendo hoy es que nos lleva de el juzgar a los demás para ahí
y vamos a hacer algo que es diferente, algo que sí te va a ayudar. Vamos a la oración. Es decir, hacemos un traslado de dejar de hablar y hacer algo diferente. Hacer algo diferente, empezar a buscar la guía del Espíritu Santo. Qué bueno, vamos a ir concluyendo este capítulo, este episodio. ¿Qué tal, hermano Telmo? Si nos ayuda con una oración de decir que el próximo capítulo vamos a continuar sobre la oración, porque es un tema un poquito más largo, ¿no? Muy bien. Terminamos ahí el estudio y oramos. Papito Dios, gracias te doy por este tiempo. Gracias por tus planes y propósitos. Perdónenos a nosotros y a los demás hermanos, a las personas que de una u otra manera nos hemos dedicado a criticar, y más aún aquellas personas que han creado canales de comunicación para criticar, para ofender, en lugar de enseñar, de predicar la palabra de Dios, dedicados a criticar. Perdón, papito Dios. Ahora, con ese perdón, llévenos a seguir adelante, criticando menos y al mínimo, porque siempre vamos a estar en este ambiente. Más bien a cumplir la misión, a cumplir para ver para qué hemos venido a este mundo, indagar con diligencia para qué hemos venido a este mundo, y que el Espíritu Santo de Dios haga un trabajo especial en nuestras vidas, que Él interceda, que Él nos revele y que nos ayude en la oración. ¿Para qué hemos venido a este mundo? Gracias, papito Dios, te alabo, te bendigo y te doy la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo episodio, programa. Bendiciones, nos despedimos. Bendiciones.